Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva clase grabada de la materia Urgencias Psicosociales. En este caso, como ya les adelanté y ya les pasé la actividad, voy a grabar un video que valga por las tres clases que siguen, tal como les comenté, donde vamos a trabajar la relación entre la urgencia y la psicología social. Para eso les pasé la actividad y les pasé la bibliografía pertinente para que la puedan trabajar. Yo me voy a parar en el PDF que les pasé, en el temario, ¿sí? Donde está el contenido de toda la materia para poder usarlo como soporte y poder hacerles la explicación. Ya vieron que les pasé dos videos, tanto de Moffat, que explica los 4 pasos que lo vamos a trabajar ahora, como un video de Carlos Sica, que trabaja toda la cuestión del maternaje, las urgencias psicosociales y cómo trabajar en las urgencias. Pero antes que nada me pareció importante definir cuáles son los objetivos de los psicólogos sociales en la intervención en urgencias. Siempre tienen que generar lo que se llama primeros auxilios psicológicos en las tragedias o las catástrofes. Recordemos que las tragedias son de corte humanitario, tienen que ver con una falla humana, y las catástrofes tienen que ver con algo del orden natural, es algo que es aleatorio y el hombre no lo puede manejar. ¿Cuáles son en realidad algunos de los objetivos que se tienen en cuenta en la intervención en las urgencias psicosociales desde la psicología social? Primero que nada hay que gestionar los sentimientos y las emociones para aprender a expresarlas explícitamente, para poder lograr las condiciones para que la persona exprese eso que le pasa. Poder asistir a la persona, al entorno, para que perciban realmente la situación, cuáles son los factores reales, no los que se puedan llegar a fantasear. Que la persona pueda responder, pueda aprovechar las oportunidades sin renunciar a sus cuestiones de origen, minimizar las desigualdades y las injusticias sociales. Piensen que en un proceso de tragedia o de catástrofe se trabaja en el uno a uno con un grupo a nivel colectivo, por ende es sumamente importante minimizar la desigualdad o la injusticia. Todos tienen acceso y el derecho a poder acceder a una atención psicológica desde la crisis emocional o la crisis psicológica, como lo voy a explicar después. Siempre hay que acompasar, acompañar, sostener al damnificado, sea directo, primario, secundario o invisible, desde una postura empática, escuchando para poder resonar con el otro y poder alojarlo, ¿sí? Lograr el equilibrio psicológico, ver cómo la persona trabaja esa urgencia, cómo puede elaborarla y piensen que uno desde la psicología trabaja generando una pausa, un corte, es aquello que uno admite espera una urgencia. Uno tiene que lograr aplicar una pausa a esa urgencia subjetiva. ¿Por qué? Porque la persona en un proceso de urgencia tiene una ruptura de su cotidianidad, su vida cotidiana, su cotidianidad está rota, entonces hay que lograr reestructurar eso. Siempre que hablamos de primeros auxilios psicológicos, chicos, es muy importante entender que dentro de una instancia de auxilio hay dos tipos de crisis con las cuales ustedes se pueden encontrar. Las crisis emocionales, por un lado, que tienen que ver con un hecho inesperado, traumático, y siempre son conductas eh, alteradas que son normales, aunque parezca contradictorio, son esperables que pasen frente a un hecho anormal que acabó de ocurrir. Lo de Cromañón es algo anormal, lo de la tragedia de Once de Lara San Juan es algo anormal. Agregado a este video les voy a pasar ejemplos de tragedias para que vean ciertas cuestiones ligadas a eh, la psicología social y la disciplina. Pero la persona que ejerza la psicología social trabaja con la crisis emocional. El foco va a estar puesto en la contención emocional. De este tipo de crisis se encarga el psicólogo social o el técnico superior en psicología social. De las crisis emocionales. De esas conductas alteradas tienen que lograr generar la calma. En cambio, las crisis psicológicas tienen que ver con un factor detonante, pero tiene que ver con algo de la persona anterior, algo que no está resuelto, alguna cuestión de la infancia sin elaborar, sin resolver. Siempre en estos tipos de casos puede generarse o es necesario que se genere un tratamiento en consultorio y ahí nos metemos, en mi caso yo que soy licenciado en psicología, o un médico psiquiatra para abordar la crisis psicológica. Por lo tanto, ¿con qué trabaja un psicólogo social o un técnico superior en psicología social? Con la crisis emocional. Para eso van a estar los 4 pasos, que lo vamos a ver después en los tiempos de la urgencia respectivamente. Piensen que la psicología social, como vimos en estructuras vinculares, tiene que ver con un nexo entre el mundo interno y el mundo externo, ¿sí? Con lo que pasa afuera y cómo ese afuera repercute en el interior. Todo lo externo es hacia interno, lo interno se proyecta y hay una retroalimentación. Es en ese punto donde se genera una ruptura en la cotidianidad y hay que lograr contener a la persona para que se calme, ¿sí?
Es muy importante entender que en todo proceso de crisis siempre se va a generar una alteración de la conducta. Entonces hay que generar y adquirir herramientas propias de la disciplina para poder trabajar con esa urgencia. La primera es la disociación instrumental. El poder dividirse, escindirse, correrse para poder acceder a mucho dolor, tener la actitud de poder identificarnos, poder ser empáticos, pero también tomar distancia, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar de ser profesionales por no ser empáticos, todo lo contrario, ¿sí? La disociación instrumental se ejemplifica con esa frase que está ahí que dice, intervenir teniendo el corazón caliente, pero con la cabeza fría. Estar emocionados, empatizar, pero también tomar distancia. Ese es un trabajo que lleva tiempo, pero la realidad es que se puede hacer. ¿Qué otras funciones tiene la persona que trabaja desde la psicología social en la urgencia? Acompañar y ofrecer intervención a los afectados y a las familias, al contexto que está afectado directa o indirectamente por este desequilibrio personal, social, por esta tragedia o esta catástrofe. Acompañar físicamente a las familias, satisfacer las necesidades inmediatas de las personas, cubrir esas necesidades, resolver las situaciones personales, ofrecer apoyo psicosocial, como lo vimos, en una situación de vulnerabilidad psicosocial, el apoyo psicosocial es sumamente importante para poder trabajar estas cosas, para generar estabilidad emocional en esa inestabilidad emocional que tiene la persona. Ver qué es lo que está afectado, si es algo corporal, algo psíquico, favorecer la documentación, registrar prestaciones, todas las cuestiones de supervivencia, si necesito una manta, eh, algo para comer, una charla, lo que sea. Lo que no hay que hacer en la urgencia es dar un vaso con agua, dice Carlos Sica. ¿Por qué? Porque uno ahoga las penas de la persona y no hay que ahogar las penas de la persona, sino que todo lo contrario, hay que propiciar la catarsis para que la persona pueda verbalizar eso que le pasa. Hay que reagrupar a las familias, localizarlas, informar a los afectados, mediar entre afectados y los agentes de intervención, y siempre evaluar y diagnosticar la situación para ver las cuestiones ligadas a la necesidad social. Hasta acá espero que me sigan. Ahora les voy a hablar del concepto de intervención, ¿sí? Si estamos hablando de urgencias psicosociales, nosotros tenemos que generar herramientas de intervención como profesionales de la salud. Siempre son acciones llevadas a cabo en un sitio o lugar determinado donde sucede la urgencia, in situ, en el momento. Lo que se busca es llegar lo más rápido posible con un equipo de trabajo, hacer una evaluación de la magnitud del daño, ver cuáles son los problemas. Por eso también planteé esto de la tragedia de Once, de que hay un rol social y comunitario de las personas alrededor, pero tiene que haber personas capacitadas para poder acceder. Pero como ya lo vimos, siempre la participación en nuestro país de las urgencias psicosociales, siempre la participación es post-desastre, es después de la catástrofe, lo cual es una complicación. Siempre hay que intervenir desde los servicios de asistencia, escuchando, generando un protocolo de intervención para trabajar primero las heridas físicas, que de eso se encarga el médico, pero también las crisis emocionales, que eso es lo más complicado. ¿Con qué se pueden encontrar en ese tipo de situación? En un triage, ¿sí? ¿Qué es un triage? Es una clasificación de víctimas según su gravedad y pronóstico, donde hay un desequilibrio entre el número de víctimas y personas que van a rescatar. En la tragedia de Once se usó el triage, como lo están viendo acá, y se trabajó con un parámetro rojo, ¿sí? Las personas que están marcadas en el triage rojo tienen una situación muy grave, están inestables, requieren una asistencia inmediata, ¿sí? El amarillo tiene que ver con la gravedad moderada, ¿sí? El traslado se hace después de trasladarse los rojos. En el caso del verde hay heridos leves, ambulatorios y gente que puede ir al hospital, y ahí, en el verde, trabaja la persona de la psicología social, trabaja con la crisis emocional. Esos son los últimos en trasladar, porque son los que menos daño físico tienen, pero son los que mayor crisis emocional pueden tener. El negro, ¿sí?, va a tener que ver con la gente que está próxima a fallecer, lesiones graves, los que no tienen prioridad, como que los que no tienen solución, son los blancos, en realidad, que son los que ya directamente son cadáveres. Carlos Sica trabaja con el equipo de emergencias psicosociales que lo tiene, y siempre el triage para emergencias psicosociales también lo plantea el equipo de emergencias psicosociales. Acá tienen otro color. El negro, hay que acompañar los últimos minutos de vida en la psicología social. El verde, los heridos leves son el centro de asistencia, pues son los que están más lúcidos y en pleno shock emocional. O sea que tienen el triage común y el triage desde la psicología social, que es este. Hay que considerar que un verde puede ser familiar de un rojo que ya ha sido trasladado, por ende también es un tema. Tanto el amarillo como el rojo también va a tener que ver con que no constituyen una emergencia por esa postura. Por ende, se trabaja con los que están situados en verde porque son los que tienen una crisis emocional. No hay un tiempo reloj para poder intervenir.
sino que se va a trabajar desde una respuesta que se va a promover paulatinamente en el asistido. Eso tiene que ver con los videos que les pasé respecto a los 4 tiempos de la urgencia desde Moffat y de Carlos Sica, que lo pudieron ver en el video, pero lo voy a explicar de todas maneras ahora. Es común la angustia, sí, pero hay que tener un parámetro principal que es ese, la angustia, para poder abordar el caso de las emergencias psicosociales. ¿Sí? Puede haber 2 personas que estén angustiadas y uno en los estados de urgencia genera una regresión y va a un estado anterior, ¿sí? Un estado niño, donde hay una regresión donde la persona se siente vulnerable, se siente frágil, se siente expuesta, como le pasa al niño, entra en un proceso de vulnerabilidad psicosocial. ¿Sí? Hay un testimonio de Verónica, de una chica de la tragedia de 11, que dice: me sentía una nena de 2 años a la espera de ese abrazo de mamá que todo lo cura. En esa situación de exposición en la tragedia de 11 hubo una vulnerabilidad, un espacio de fragilidad, el cual, siendo adulto, se volvió una postura infantil. La angustia es el primer indicador, la palabra es el concepto, pero también es importante la escucha, es un trabajo silencioso, cauteloso. La angustia es la primera señal, después se trabaja con la cuestión de la palabra y en consecuencia se va a trabajar con la cuestión de la escucha. El lugar de la intervención es clave. Hay que trabajar con la zona de impacto, con las personas más afectadas y con la periferia también. Hay que ir viendo también en consecuencia cómo se trabaja según la tragedia o la catástrofe que esté en juego. Y hay que lograr diferenciar el dolor del sufrimiento. ¿Sí? El sufrimiento tiene que ver con hacer una cronicidad del dolor. El dolor se vive en el momento. Cuando uno sufre es porque uno no pudo elaborar ese dolor y a largo plazo el dolor instalado en la persona se denomina sufrimiento. Y en función de eso es muy común que las personas que quedan vivas también tengan sentimiento de culpa, de por qué quedan vivos, por qué se sientan responsables, puedan quedar eh, expuestas o sentirse mal en consecuencia. La intervención en la urgencia tiene 4 pasos. Piensen que Pichon Rivière plantea que las primeras 24 horas el destino del paciente se define, ¿sí? Hay que acompañar en esa situación de crisis, el auxilio psicológico es muy importante en esas situaciones de crisis. Vamos a tomar valores de la psicología social que son, ya lo vieron con Marian, actitud psicológica y actitud psicosocial, ¿sí? Sirven para poder trabajar de la psicología social, tanto la actitud psicológica como la actitud psicosocial. Cualquier intervención que se haga de la psicología social requiere estas 2 actitudes. La actitud psicosocial es la que tiene que tener el profesional de la psicología social en el rol como individuo y como profesional. Tiene que ver con una escucha especializada, múltiple y atenta para captar las necesidades del otro y lograr generar resonancia en el otro, tener empatía, cercanía, lograr entender al otro con contención, con descentramiento, con disociación instrumental. ¿Sí? Como diría Winnicott, hay que ser como una madre suficientemente buena, contener, acercarse, pero también lograr que la persona se pueda autocontener por sus propios medios. ¿Sí? Es sumamente importante eso, para permitir que la víctima logre hacer catarsis. Y después tenemos la actitud psicológica, ¿sí? Que tiene que ver con una estabilidad y una coherencia respecto del modo de pensar, sentir y de hacer de la persona que haga psicología social y de que trabaje desde la psicología social. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la tarea, tiene que ver con la verticalidad, ¿sí? Y tiene que ver con que la persona pueda estar preparada para trabajar desde la distancia óptima y desde la disociación instrumental. Corazón caliente, cabeza fría para operar. Acuérdense que es una distancia donde no se debe involucrar los sentimientos más íntimos porque uno va a quedar expuesto y en una situación de vulnerabilidad psicosocial. Pero tampoco hay que alejarse mucho porque uno puede quedar o muy expuesto de lo empático o padecer el síndrome del adormecimiento, que es cuando uno se anestesia, la sensibilidad no está, el asombro ya se pierde. Hay que poder reconocer lo singular y las necesidades del otro, chicos, eso es sumamente importante. El síndrome de adormecimiento es un sinónimo de exceso de lejanía. Irse mucho también genera en perspectiva un alejamiento de la realidad, entonces uno pierde la sensibilidad en consecuencia. El concepto que cambia Carlos Sica, que es sumamente importante, cambia el concepto de distancia óptima por el de cercanía óptima, lo cual está buenísimo porque uno tiene que tomar cercanía óptima para poder también saber alejarse. Ese es el primer paso de la intervención. Otra actitud psicológica importante es la estructura de demora. Asistir a la estructura de demora. ¿Por qué? Porque hay que respetar los silencios, los tiempos del asistido, dándole espacio suficiente para que logre poner en palabras, ¿sí?, el sufrimiento y las emociones sin sentirse influenciado por algo dicho por el asistente. Hay que esperar el
tiempo exacto, el momento exacto para que la persona pueda hablar de lo que le pasa, respetando el silencio, los tiempos, justamente tienen que pasar las cosas en el momento exacto de la mejor manera posible y en un tiempo singular y subjetivo. Y sí o sí, los técnicos en psicología social, cuando trabajan en estos contextos, tienen que abrir su propio ECRO. ¿Sí? Hay que generar la mutua afectación, la bidireccionalidad para devolver y hacer un proyecto de introyección y proyección. Tiene que haber una mutua afectación, como vimos en vinculares. Tiene que haber un ida y vuelta, incorporando lo externo, proyectando lo interno, pudiendo elaborar y encontrar juntos la salida al dolor. Como ven acá, los 4 pasos de la urgencia son los siguientes en la terapia de crisis. ¿Sí? Tanto para Moffat como Carlos Sica yo voy a hacer una cohesión de los dos. La terapia de crisis como esquema operatorio tiene que tener primero un encuadre. Cuando hablamos de un encuadre, ¿sí? Vamos a hablar de una persona que se siente enferma, que se quiere curar y quiere retribuir algo de ese espacio. ¿Sí? Uno tiene que generar las condiciones para que la persona pueda verbalizar. Como lo están viendo ahí, el primer paso es la contención. Tiene que haber una aceptación, una empatía, una escucha. Hay que lograr que la persona se identifique con nosotros y nosotros con la persona a través de una disociación instrumental. Tiene que haber una distancia en los tiempos, en la mirada, en la escucha. Tiene que haber una empatía y una aceptación para generar confianza. ¿Sí? En consecuencia, una vez que la persona genera una contención, ¿sí? Tiene que haber un segundo momento que tiene que ver con la regresión, con una escena traumática. Hay que hacer una vuelta a la escena traumática, a esa escena temida, a esa escena inicial, y poder reelaborar esa escena para que sea una escena deseada, poder tomarla de otra manera. ¿Sí? Propicia esto las condiciones para que la persona tenga esa imagen inconcebible, esa escena traumática desde lo regresivo y hacer una catarsis, sea llanto, sea ira, sea gritos, para poder pasar esa imagen inconsciente e inconcebible a una palabra que sea consciente, que permita una explicación. ¿Por qué? Porque yo, a través de los síntomas, las elecciones, las hipótesis y las deducciones, voy a poder trabajar con la persona para poder propiciar las condiciones para que la persona hable, haga catarsis, pueda generar un nuevo proyecto de vida y que el argumento de la historia sea diferente en toda esta operación terapéutica para que la persona pueda salir adelante y elaborar eso que le pasa. El cambio va a venir con la salida de toda esta situación de la terapia de crisis, se va a realizar el proyecto de vida nuevo, se van a cambiar las percepciones de acción, se va a reinsertar socialmente, laboralmente, familiarmente. Y va a haber un crecimiento a posteriori en esta terapia de crisis para poder intervenir en la psicología social. Este es el modelo de Moffat, tal como les dije, principalmente utilizado para la atención en situaciones de crisis. Carlos Sica lo adaptó incorporando al esquema lo siguiente. Ya hablamos de Moffat, sinteticé un poco con lo de Carlos Sica, ahora voy a hablar de Carlos Sica respecto del primer paso. Encuentro con contención. Tiene que ver con generar un encuentro con la víctima. Uno tiene que contener, este primer paso no es ajeno, siempre está presente todo el tiempo. Por eso Carlos Sica habla de cercanía óptima. Hay que acercarse de manera importante y adecuada. ¿Por qué? Porque la persona está devastada, angustiada y está en un estado de indefensión, está en un estado niño. Entonces hay que alojarlo desde lo humano, desde lo afectivo y desde lo profesional. Hablamos de cercanía óptima sin estar pegoteado, sino que hay que ofrecer en esta contención lo que el otro necesita en el momento que lo necesita y poder nosotros como profesionales de la salud mental estar al servicio de las necesidades del otro, poder conectar, lograr empatía, generar una actitud de confianza y de contención en ese proceso. La empatía básicamente es un momento de identificación con el otro. Hay que conmover, hay que resonar con el otro, es ponerse en la piel del otro, en los zapatos ajenos, ¿sí? Y hay algo muy importante que lo planteamos Moffat, que es el concepto del maternaje. ¿Qué es el maternaje? Ofrecer desde lo corporal la contención que el otro está necesitando. Un abrazo. Contención ilimitada, sin restricciones. Lograr que la persona pueda sentirse acompañada desde lo corporal para que pueda llorar, pueda gritar, pueda enfurecerse, lo que sea. ¿Por qué? Porque la persona está en un estado niño, vuelve a una situación infantil, lo cual esta postura de maternaje es sumamente importante porque ese abrazo contenedor va a traerlo nuevamente a la realidad a la víctima. Este maternaje va a dar lugar al segundo paso, que es el espacio de propiciar la catarsis, lograr que la persona hable, ¿sí? Se puede dar a través del llanto la catarsis o a través de la ira. La persona tiene que desahogar las emociones. Es muy difícil, ¿por qué? Porque culturalmente nosotros no estamos preparados para mostrar la vulnerabilidad, el llanto, la emoción.
pero hay que lograr llorar, enojarse, gritar, expresar lo que nos pasa. Muchas veces uno, como está en la figura acá, lo expone desde lo corporal, sin embargo, es indispensable actuar en función de las necesidades del otro, ponerse en la piel del otro, lograr que llore, por eso la metáfora de las canillas, abrir los lagrimales y que la persona pueda llorar. Es conveniente que la persona se desahogue, que ese mundo interno se perciba, se elabore, se modifique para poder exteriorizar en consecuencia lo que la persona siente en ese momento. Propiciar la catarsis tiene que ver con qué, con lograr el llanto, el desahogo, con que la persona se quede seca, no hay que mojarla. Por eso dije lo del vaso con agua. Es imprescindible que la persona no sea tapada en su angustia. Si uno da un vaso con agua, automáticamente es un vasito con agua, un cafecito, diría Moni Argento. Tapa uno esa angustia, ese dolor, para que no suceda, es callate la boca, toma el vaso con agua y no me cuentes lo que te pasa. Y en realidad es todo lo contrario. Lo que no hay que hacer en un proceso de esas características es dar un vaso con agua. Dice, un ejemplo claro de este tipo de acciones erróneas se da cuando una persona comienza a llorar por una situación traumática y automáticamente alguien le da un vaso con agua. No, no hay que calmar a la persona con el vaso con agua. Ahí se ahogan las penas, no se está calmando a la persona. Por ende, hay que promover esa descarga emocional para lograr propiciar la catarsis y ahí entrar en la verbalización. Si yo estoy verbalizando algo, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo en palabras esa situación trágica para poder salir de esa postura de estado niño, esa cuestión infantil. Uno puede poner en palabras, ¿sí? Y lograr decir una situación traumática de un fallecimiento, un abuso, una violación, una tragedia, como por ejemplo la de 11 a San Juan, una luz, una catástrofe de algún tornado, alguna inundación, lo que sea. Pero se trabaja desde la situación de regresión, desde lo infantil, para que la persona pueda verbalizar y antes se propicie la catarsis. Lo principal es que constantemente las personas van a estar en este estado de regresión, pero siempre, para que de la verbalización salga algo positivo, elaborar un proyecto, se necesita que el afectado o la persona damnificada reconozca la realidad, que dé cuenta del aquí y ahora de la situación, que esté en tiempo y espacio y se dé cuenta de lo que le pasó. Esta técnica se llama todo a tiempo. ¿Por qué la traigo acá? Porque cada vez que uno habla con una persona que está mal, uno tiene que lograr las condiciones desde lo corporal con el maternaje, acercarse desde el cuerpo, pero también desde la escucha que pueda haber una complementariedad. Si uno le habla por el nombre de pila, yo digo Noelia, Diana, Valeria, Pablo, ¿sí? Automáticamente la persona vuelve al presente y puede verbalizar sus sentimientos. Yo le digo, Brites, Litzenbach, Parodi, no tiene sentido. Lo que hay que hacer en un proceso de este estilo es apuntalar su identidad para que en estos casos de crisis la identidad que se encuentra tambaleando no siga estando difusa, ¿sí? Entonces, si yo nombro a la persona con el todo a tiempo y le atribuyo el nombre de pila, Juan Manuel, María, José, ¿sí? Se va a generar contención física desde el maternaje y contención verbal desde el todo a tiempo. Hay que nombrar a la persona con sus nombres, valga el juego de palabras o la repetición. Es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona muchas veces no tiene la capacidad de entender las palabras. Por ende, hay que entender el orden de estos pasos, ¿sí? Hay que contener, es lo transversal a todo el proceso, hay que propiciar la catarsis, hay que verbalizar, ¿sí? Para que la persona pueda generar un proyecto de vida a posteriori. Acuérdense de la cercanía óptima, ¿sí? Poder acercarnos de la mejor manera posible, no de distancia óptima, porque si no, es muy complicado, ¿sí? Puede pasar que la distancia óptima sea una complicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona puede estar hiperdistanciada, se puede alejar mucho de lo que le pasó, o infradistanciada, ¿sí? Que la persona esté todo el tiempo adentro de la tragedia. Hiperdistanciada, muy lejos de la tragedia, infradistanciada, todo el tiempo con tragedia, con problemas, con drama, todo el tiempo es dolor, sufrimiento, molestia. Eso tampoco promueve la descarga correcta de las emociones, sino que la persona queda anclada en un estado de angustia y ese es uno de los problemas más graves. Una vez que la persona se acomoda, un punto medio entre la hiperdistancia y la infradistancia, en el punto medio se tiene que generar una intervención en la urgencia para que la persona pueda hablar, ¿sí? Para que se reestructure en tiempo, espacio y lugar, acuérdense, con el maternaje en primera instancia y con el todo a tiempo en segunda instancia.
Diría Moria Kazan, si querés llorar, llorá. Frase cliché, pero necesaria. Está bien. Pedro, llora todo lo que vos quieras, no retengas nada. Larga lo que te está pasando. La verbalización es inminente. Primero se produce con el llanto, con la ira, una vez que se llora y se produce el enojo, ahí vienen las palabras. El momento es importante de ser canalizado a través de las palabras, ¿sí? Después está el paternaje, ¿sí? Que es aquella contención amorosa que brinda un padre, pero, ¿sí? Tiene una mayor distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona tiene que pararse sobre sus propios pies. Cuando hablamos de paternalismo y autonomía, ¿sí? El maternaje es necesario en los primeros tiempos para poner el cuerpo y poder alojar. El todo a tiempo nombrando con los nombres, sino con el apellido también es importante. Ahora, si yo hablo de paternaje, puedo generar paternalismo que la persona dependa todo el tiempo de mí. Alguien que trabaja de la psicología social puede generar una codependencia en la otra persona. Eso tampoco está bueno. Por ende hay que generar un punto medio, pero el paternaje es una estrategia que puede ser viable. Esto nos da lugar al proyecto como cuarto paso, que tiene que ver con el inicio del fin de la intervención en urgencia. Cuando la persona que está asistida en una situación traumática recupera el tiempo, el espacio y el lugar, se producen las etapas anteriores, primero se produce un encuentro empático con la víctima, se propicia la catarsis y después la persona puede verbalizar. Una vez que la persona pudo hablar de lo que le pasó, pudo elaborar un duelo de toda la situación como lo vamos a ver en la unidad 4, asume lo que le pasó y toma el control de su vida, ahí la persona puede empezar a armar un proyecto de futuro, ¿sí? A futuro, armando preguntas sencillas que tienen que ver con qué, con un proyecto inmediato, pequeño, pero que lo conecta a la persona con la realidad en la que se encuentra. Ponerse una huerta, un negocio, empezar a entrenar, empezar una carrera, lo que sea. ¿Qué hacemos desde la psicología social? ¿Quién va a cuidar esta noche a tus hijos? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Qué te gustaría hacer como hobby? ¿Va a haber dolor? Sí, la verdad que mucho dolor va a haber. Sin embargo, es necesario transitarlo lo mejor que se pueda, de la mejor manera posible, para que la vida de esa persona que fue damnificada y afectada por la tragedia pueda recuperarla y estar no igual que antes, pero cercano a eso. Poder reorganizar sus acciones, su futuro, su presente, su vida en sí. La muerte está tan lejos como grande sea mi proyecto. Mientras más lejos esté de la muerte, más cerca voy a estar del proyecto de una nueva posibilidad de encauzar la vida y de generar acciones vitales que estén estimuladas por un proyecto de trabajo que le dé sentido a la vida más allá de la tragedia. Siempre el proyecto, chicos, es con otro que acompaña, que ayuda, que propicie, que sostenga. Hay que sostener a través de estos 4 pasos para lograr que la persona pueda dejar de estar afectada en las urgencias psicosociales. Porque muchas veces las heridas físicas pasan rápido, pero las más complicadas son las heridas del alma. Bien, para cerrar voy a hablar de los gráficos, ¿sí? Que están en el libro de Moffat para explicar esto. Piensen que una persona en un proceso de vínculos y temporalidad está ubicada en un presente, ¿sí? La persona que está afectada por una situación de urgencia va a una situación del pasado, está en una situación infantil, tiene tristeza, depresión, tiene que ver con todo lo que la persona fue antes de la tragedia. En este presente está atravesado por un trabajo, por la familia, el trabajo es un símbolo, hay un espacio público y hay una profesión. Y a su vez hay un espacio privado que tiene que ver con la familia, el sexo, el hogar, la intimidad. Hay un yo soy desde lo privado y hay un yo soy desde lo público. En este punto medio, la tragedia sucede o la catástrofe sucede afectando y poniendo a la persona en el pasado, afectando el espacio público que tiene que ver con lo laboral y con la vida pública, y lo privado respecto de lo familiar, respecto de la intimidad. Siempre hay que trabajar desde el tiempo presente para poder ir hacia el futuro, generar un proyecto de vida y evitar el miedo, la paranoia, pudiendo lograr que haya un proyecto de vida en consecuencia. Es el primer esquema en cruz de vínculos y temporalidad. Las 3 aperturas. Es sumamente importante entender que hay que generar 3 aperturas y hay que generar una integración en un proceso de urgencia. Se trabaja con el individuo, con la palabra y con el pasado. Piensen que el individuo es una subjetividad, que es la matriz grupal de la identidad, ¿sí? Va a haber un grupo en consecuencia de que hay subjetividad. El grupo en teoría aportaría objetividad, el individuo siempre está marcado por la subjetividad. Hay una acción con sentido respecto desde la palabra está marcada por lo imaginario, yo explico algo pero yo no tengo la garantía de que lo entiendan, ¿sí? O que se haya entendido el mensaje que quise decir.
cambio, la acción va a tener un correlato en lo real y se va a entender. Si salí a robar, si le pegué a alguien, si lo abracé, si lloré con él, la acción es real porque tiene un sentido y a su vez genera una apertura. Y después el presente es un pasaje sobre el que se trabaja en la urgencia psicosocial para evitar que la persona conserve el pasado, pueda vivir en el presente y que genere un cambio y un aprendizaje a futuro. Bien, estos son los 3 niveles de conciencia, esto no es tan importante, sí es más complicado, tiene que ver más que nada con el tema de la escucha, la regresión, esto lo vamos a saltar. Esto ya lo expliqué, esto que decíamos del sistema de realidad, de cuáles son los 4 espacios del mundo objetivo. La persona íntima, lo individual, ¿sí? Lo privado, lo sexual, la familia, que es un nivel más arriba, ¿sí? De lo privado, yendo para la superficie o yendo para afuera, que tiene que ver con un yo-nosotros, a diferencia del yo-vos. Van a estar los horarios, los hábitos, la casa, esto tiene que ver con lo doméstico. Lo público tiene que ver con el yo-ellos, acá está el grupo, como pasa con ustedes, los roles sociales, el trabajo, los compañeros de la tecnicatura, las normas y demás, y después el yo más a las ideologías, la religión, el estado masivo, lo que tenga que ver con lo cultural. Tiene que haber un equilibrio entre lo público y lo privado para generar un marco de la realidad en esa persona. Si una persona vive inmersa en lo privado o en lo íntimo, sin posibilidad de ir hacia lo público o lo masivo, va a ser una complicación. Lo mismo si pasa al revés. Para poder vivir en comunidad hay que trabajar en el espacio público, que es lo que están haciendo ustedes próximos a terminar la tecnicatura. Convivir en el espacio público del yo-ellos. Bien. Proceso de vida es sumamente importante que entiendan que uno a lo largo de la vida va a estar atravesando determinadas situaciones. Hay 4 etapas del proceso de vida: niñez, juventud, adultez y vejez. El traumatismo psicológico que produce regresión va a estar acá, en la eh, adultez. Si yo estoy afectado por una crisis psicológica, una crisis emocional, una tragedia, una catástrofe, puede ocurrir a cualquier edad. Esto es prejuicioso porque nos puede pasar en la juventud también. El traumatismo va a producir una regresión, ¿sí? Pero en la niñez hay una cuestión con el juego, con las escenas, con la parte edípica, con toda la situación familiar. En la juventud está la transgresión, la sexualidad, la entrada al mundo real. En la adultez hay familia, trabajo. En los 50 se presupone que hay una crisis de mitad de vida, pero hay un predominio de la racionalidad y una tendencia a la producción. Entonces, ¿qué va a pasar? En la adultez va a haber un traumatismo psicológico y eso va a hacer que la persona vuelva a un estado niño. Esa involución o esa regresión es lo que nos va a llevar a nosotros desde la psicología social y de las urgencias psicosociales a trabajar en ese proceso de vida con esa regresión. Y después, la vejez, la reflexión, la introspección y esta vuelta a la infancia en las últimas etapas de la vida. Entonces ya saben que el proceso de vida y las etapas evolutivas son importantes, pero la central, donde se produce el trauma que nos permite hacer un trabajo para ahondar en la regresión y entender por qué se produce la crisis, es el adultez. Hasta acá, la clase de hoy, chicos, espero haber sido claro. Esta clase condensa las clases de estos 3 jueves. Condensa toda la unidad 3. Les pido que, hagan que vean esta clase, anoten, pregunten todas las dudas que tengan, sobre la base de esto hagan la actividad. Más adelante vamos a hacer un Zoom, ¿sí? Para poder sacarnos dudas respecto de la monografía, respecto de las cuestiones de la preentrega. Pero por un tiempo ya tienen las clases teóricas cubiertas. Cualquier duda, de todas maneras, me encuentro a su disposición. Espero haber sido claro, chicos. Les mando un codazo grande. Espero que les haya interesado el tema porque es un poco el pilar de nuestra intervención y de la asignatura en sí o de esta práctica profesional. Les mando un codazo grande. Buena semana. Cualquier duda ya saben, acá estoy. Paternaje. Chau, chau.